En este video vamos a hacer un análisis del gobierno de Plutarco Elías Calles. Sin embargo, para hablar de su gobierno, primero tenemos que conocer un poco sobre el gobernante anterior, así como el contexto del país. Álvaro Obregón es el nombre del antecesor de Calles, quien llegó al poder por medio del asesinato de Venustiano Carranza. Gracias a esto, Álvaro Obregón se vio obligado a firmar unos tratados con Estados Unidos, para que éste reconociera su gobierno como presidente. En dichos tratados, Estados Unidos se aprovechó al máximo de los recursos petrolíferos de nuestro país, pues entre muchas otras cosas, los tratados establecían que el artículo número 27 no era aplicable a personas americanas en posesión de terrenos antes de 1917. Esto les permitía extraer el petróleo como si fuera propio. Además de quitarnos nuestro petróleo, también se aseguraron de que no nos industrializáramos a menos de que les pidiéramos permiso. Plutarco Elías Calles gobernó durante los años de 1924 a 1928. Su gobierno siempre estuvo altamente influenciado por Álvaro Obregón, el presidente anterior, ya que siempre estuvo presente. Además de que hubo un notorio aumento en la centralización política, necesario para garantizar la gobernabilidad, dadas las características de debilidad institucional que había en el país, causadas por todos los levantamientos. El gobierno de Plutarco Elías Calles se caracterizó principalmente por crear instituciones reguladoras de las comisiones agraria, bancaria, entre otras. Continuar con el reparto agrario, con el objetivo de crear pequeños y medianos propietarios. La reorganización del ejército para hacerlo más leal al gobierno y menos leal a pequeñas milicias con fidelidades personales. La creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, para ser dependiente al movimiento obrero. Durante este mandato se crea el Banco de México, además de la creación del Partido Nacional Revolucionario. Aunque, como en todo gobierno, hubo ciertos fallos, y los cuales le salieron un poco caros a Plutarco Elías Calles. Algunos de estos son la mencionada ley que prohibía a las sociedades de extranjeros la adquisición de bienes raíces, limitaba la magnitud de las concesiones y declaraba de utilidad pública la industria del petróleo. Además, daba un plazo de un año para confirmar los derechos de las concesiones. El presidente Calles anunció en 1927 la decisión de expropiar los terrenos petrolíferos, pero no pudo finalmente llevarla a cabo, puesto que existía un acuerdo previo entre México y Estados Unidos, llamado Tratados de Bucareli, y Estados Unidos se empeñó en que no se llevara a cabo dicha expropiación. Calles decide hacer efectivos los artículos constitucionales referentes a la relación Estado-Iglesia, llevando a cabo una campaña la cual corría a los sacerdotes del país y transformó las infracciones religiosas en delitos, cosa que molestó demasiado al pueblo y a la iglesia, los cuales se aliaron y llevaron a cabo un boicot, dejando de consumir nada que el gobierno vendiera o produjera, además de la creación de la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, y posteriormente se llegó a la famosa Guerra Cristera. La presencia de Álvaro Obregón, cuando fueron modificados los artículos constitucionales con el objetivo de posibilitar su reelección, ganó las elecciones de 1928, pero su asesinato sumió al país en una crisis política de la que Calles saldría convertido en el jefe máximo de la revolución. Un claro ejemplo del gobierno de Plutarco Elías Calles en la actualidad es la guerra en Siria, pues lo que ocurre en Siria es algo muy parecido a lo que ocurrió en la guerra cristera. Su razón es que muchos sirios se quejan de un alto desempleo en el país, de extensa corrupción, falta de libertad política y de la represión del gobierno de su presidente. Al igual que en la guerra cristera, excepto que en esta se metieron con una de las cosas que no se les debía tocar, su religión. Y al igual que en el tiempo de la guerra cristera, Estados Unidos se está metiendo en la guerra, solo que en la actualidad de una manera más violenta, atacando al país sirio, para tratar de aprovecharse de este, tal y como lo hizo y hace con México. Sin embargo, la toma de decisiones sobre el futuro de México por parte de Plutarco Elías Calles no acabó cuando Calles dejó el poder, pues se encargó de que su sucesor, Emilio Portes Gil, fuera una persona que siempre hiciera lo que Calles le dijera sin cuestionar. Y no solo su sucesor, sino que estuvo al mando de 3 presidentes, y este hubiera continuado de no ser por haberse topado con Lázaro Cárdenas, quien cuando no era gobernante
aún hacía caso de las indicaciones de Plutarco Elías Calles,